Hola a todos. No olviden darle me gusta a nuestro vídeo con el mini resumen de la serie y detalles del próximo episodio, y suscribirse al canal. Mientras los muros de piedra de la mansión temblaban con las sombras del pasado, en su interior reinaba paz y tensión. Ira empezaba a sentirse cada vez más incómoda con Eylul. «Hablemos un poco», dijo, encarando a Eylul. Eylul preguntó con ansiedad, «¿Le hice algo?» Ira respondió con tono tranquilo pero decidido, «Atenderemos tus necesidades». Le pidió que le contara si tenía algún problema. «Orun trabaja muy duro, es mi deber asumir su responsabilidad», dijo, poniendo límites. Eylul pareció someterse al decir, «Lo que quieras». Pero en el fondo estaba inquieta, percibía que Ira sospechaba. Él sospecha, ya no puedo andar tan abiertamente, pensó. Afife tuvo un momento emotivo con Ira en la sala. «Sabes, algún día me iré», dijo. «Ambos sabemos que ese día llegará. Pero esta familia te ha sido confiada, la hembra construirá el nido», demostró su confianza. Ira tomó la mano de Afife y respondió, «Lo haremos todo juntos». Afife la abrazó, «Si Dios quiere», con los ojos llenos de esperanza. Cuando Orun regresó cansado de la reunión, entró en la mansión. Eylul lo recibió en la puerta, pero Ira corrió inmediatamente hacia él. «¿Cómo estuvo la reunión?», preguntó Ira con curiosidad. Orun dijo, «Bien», y lo interrumpió. Ira bromeó, «Sigue siendo rojo el pelo de Kandanan». «Cuando ves rojo, sabes que debes parar», advirtió a Orun. Orun sonrió, «Se siente bien estar celoso». Pero admitió que le dolía la cabeza, entrecerrando los ojos. Ira dijo con cariño, «Te conozco en cada célula de tu cuerpo». Eylul trajo una infusión en ese momento. «Creo que te duele la cabeza», añadió. Ira no se separó de Orun, le alivió el dolor con las manos. Eylul murmuró para sí misma cuando se quedó sola en la cocina. «Definitivamente lo sospecha, tengo que recuperar su confianza», dijo. En ese momento, Yuxel se infiltró en secreto en la mansión. Acorraló a Eylul y la amenazó, «Todo terminará esta noche». Eylul intentó distraerla diciéndole, «Tranquila, todo se resolverá». Pero se desató una pelea y Eylul empujó a Yuxel. La cabeza de Yuxel golpeó el suelo, se desmayó e incluso se creyó muerta. Eylul susurró presa del pánico, «¿Qué voy a hacer?». Sara vio lo que sucedió en ese momento y gritó, «Mamá, papá». Orun e Ira llegaron corriendo y encontraron el cuerpo de Yuxel tirado en el suelo. Eylul se dio cuenta de que las cámaras la estaban grabando y su miedo aumentó. Las puertas de la mansión se abrieron de nuevo bajo el peso de los secretos. Orun miró a Ira y le preguntó, «Te brilla la cara, ¿podrías estar embarazada?». Ira respondió, «No creo que exista esa posibilidad», pero sospechaba. Sentía náuseas por las noches y pensó, «Me pregunto si estará pasando de nuevo». Eylul continuó con su rol de sirvienta diciéndole a Orun, «Tú lo ordenaste». Pero en el fondo, planeaba esconder el cuerpo. Lo enterró en el jardín, temiendo ser descubierta en cualquier momento. Orun informó a los guardias que había visto a una persona no identificada cerca de la mansión. Quiso confrontar a Eylul, pero se salió con la suya mintiendo, «No me encontré con nadie». Por otro lado, Aziz se encontró cara a cara con el jefe. «Que nadie se mueva, hoy es el fin de ti y de tu organización», gritó. Is gritó, «Ayúdenme». El jefe amenazó, «No se acerquen». Gurbuz ayudó a Aziz, pero la redada policial acorraló al jefe. Aziz recibió un disparo en el enfrentamiento, pero logró sobrevivir. Kadir Besserler intentó tomar a Is como rehén y escapar. Sin embargo, Aziz se impuso y neutralizó a Kadir. La policía llegó al lugar y el caos dio paso al silencio.
Ira volvió a enfermar y comenzó a cuestionar la posibilidad de un embarazo. Las pruebas pueden ser engañosas, pero esta vez podría estar embarazada, dijo con esperanza. No olviden suscribirse al canal para ver más.